puerta grande al pelotón, para despedirlo camino de la extensa comarca de la Bureba, corazón de Castilla y, a decir de Azorín, una de las más bellas de España. Esta gran llanura, flanqueada por elevados farallones y salpicada de castillos e iglesias románicas, esconde tesoros como la villa amurallada de Poza de la Sal, donde las casas blasonadas conviven con sencillas construcciones de adobe en sus tortuosas y empinadas callejas. Desde la monumental Frías, cuyo castillo, paradigma de las viejas fortalezas medievales, ejerce de vigía sobre el impresionante valle de Tobalina. Iniciamos la marcha a través de la Castilla más vieja, la siempre verde comarca de las Merindades. Una interminable sucesión de montañas, bosques, ríos, valles y cascadas, castillos, iglesias románicas, palacios y casas señoriales. Conoceremos Villarcayo, capital de las Merindades y animado centro de veraneo, para concluir nuestro periplo en la medieval Medina de Pomar, donde aún podemos rastrear la huella de su pasado feudal. Saludos y bienvenidos a la 27ª edición de la Vuelta Ciclista a Burgos. Vamos a repasar en primer lugar la clasificación de la anterior edición. Veían la clasificación de la montaña con Alejandro Valverde, el corredor murciano, que se impuso nada más y nada menos que en 3 de las 4 etapas disputadas. La clasificación por equipos con el Saunier Duval también presente en esta edición del 2005 por delante del Relax Bodysol. La clasificación de las metas volantes se la llevó el italiano del Fonac, Marco Fertonani, Moisés Dueñas y Constantino Zavalla. A continuación del Transalpino y la general con Alejandro Valverde, Denis Menchov, el ruso de Illas Balear, segunda posición, y el italiano del Saunier Duval, Leonardo Piepoli, se hizo finalmente con la tercera posición en la clasificación general. Imágenes ya de esta mañana en la Plaza del Rey San Fernando en Burgos, con ese ya pertinente acto de presentación de los 12 equipos participantes. Insistimos en esta 27ª edición, los hermanos Casero, uno en las filas del Saunier Duval, otro en el Comunitat Valenciana, el equipo de Vicente Velda. Ya el corte pertinente de la cinta con Gregorio Moreno, el director general de esta Vuelta a Burgos. Recuerden que Gregorio Tito Moreno opta a ser elegido como presidente de la Unión Ciclista Internacional de la UCI. Una vez cortada la cinta, salida ya para los más de 90 ciclistas repartidos en 12 formaciones, la mayoría de las cuales son españolas. Roberto Laiseque, el corredor del Euskaltel Euskadi, la salida neutralizada unos poquitos kilómetros antes de que se diera exactamente a las 12 y 11 minutos del mediodía la salida real. Ahí ya el paso por la pancarta del kilómetro cero. Mucho calor hoy en Burgos, como ya apuntaban los pronósticos meteorológicos, incluso superándose esos 30 grados centígrados, y tranquilidad aparente en esos primeros kilómetros. El perfil de esta primera etapa entre Burgos y Medina de Pomar de 162 kilómetros, con la ascensión a esos 3 puertos de montaña: el Alto del Portillo de segunda, el Alto de Cerceda de tercera y finalmente el Alto de Bocos a 22 kilómetros para la meta de tercera categoría. Vamos ya con imágenes que se han acabado de producir hace poquitos kilómetros. El paso por la meta volante, una de las últimas metas volantes de la jornada por Villarcayo. Estos son los 2 hombres cabeza de carrera. A ver, aquí pueden ver a Carlos Castaño, el corredor de la Andalucía, Paul Bersán, al que le está acompañando otro español, Luis Pérez, del Relax Fuenlabrada. Ya imágenes en directo de los 2 escapados. Vamos a perfilarles ya cómo ha ido el dibujo de esta primera etapa. Recuerden, entre Burgos y Medina de Pomar, esta escapada larguísima que se conformó en el kilómetro 28 cuando saltó Carlos Castaño, y después se le unieron Luis Pérez y José Ruiz del Andalucía, Paul Bersán. Ese es el paso del grupo por esa última meta volante. Ya esas diferencias notables que habían conseguido los 2 escapados que han ido reduciendo de forma rápida. Ahora se instalan esos 3 minutos y 49 segundos, pero en el paso por el Alto de Cereceda, todavía bastantes kilómetros para la línea de meta, la máxima diferencia se estableció exactamente en 6 minutos y 38 segundos. Vemos ya a los hombres del Kaiku trabajando en esas primeras posiciones. Un equipo muy combativo que ya nos explicaba su director deportivo en jornadas precedentes, Óscar Guerrero, que venía aquí a intentar hacerlo
realmente bien. Veíamos a Gustavo César Veloso en esas primeras posiciones y regresamos a la cabeza de carrera con esos relevos que intentan darse el corredor Carlos Castaño. Recuerden que este fue uno de los 4 integrantes de la selección española masculina que en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004 se colgó la medalla de bronce en la prueba de persecución por equipos. Ahí se está rompiendo un poquito la dinámica un poquito tranquila del grupo. Vean ahí cómo entran también los hombres del Saunier Duval. Joaquín Rodríguez, un hombre que puede tener también un peso específico importante en las filas del equipo de Joséan Fernández de Machín. Y la cabeza de carrera que está sufriendo también esas altas temperaturas, ya pasando por el Alto de Bocos de tercera categoría, el último puerto de montaña, la última tachuela orográfica que tienen que pasar los ciclistas que han iniciado esta 27ª edición de la Vuelta Ciclista Burgos. Todavía 22 kilómetros para la meta y el pelotón que todavía tiene que estar a unos poquitos kilómetros de pasar por esa pancarta del Alto de Bocos de tercera categoría. Estos dos hombres que prácticamente se van a repartir los maillots al término de esta primera etapa. Un terreno pues bastante rompepiernas, insistimos, con ese primer alto del Portillo de segunda categoría, el más duro de la jornada, 5 kilómetros de ascensión. Lo coronaron cuando se habían ya cumplido 66 kilómetros de la etapa, y ahí ofreciéndole el relevo Luis Pérez a Carlos Castaño. Ninguno de estos dos corredores ha estrenado su palmarés como ciclista profesional a nivel de victorias, pero Luis Pérez, por ejemplo, este año viene de ser segundo en la clasificación general de la Vuelta a Aragón, y este hombre que recientemente en Portugal se hizo con una más que meritoria tercera posición en el Gran Premio Internacional. Por lo tanto, esas dos cartas de presentación que nos ofrecen Carlos Castaño, el hombre del Andalucía Polversán, el equipo que aquí dirige una vez más Antonio Cabello, y que va a contar también con hombres importantes como podrían ser David Fernández, un hombre que también hace muy poquitas fechas que ha impuesto en el circuito de Guecho, el corredor madrileño, y también sin olvidar a Carlos Castaño, que está ya, como pueden comprobar, en la fuga de la jornada. Ahí ya el terreno complicado, y ahí es donde el pelotón obviamente va a recuperar tiempo al tiempo. Ese seguimiento especial que Televisión Española se está haciendo de estos dos hombres cabeza de carrera, insistimos. El primero en saltar fue Carlos Castaño, kilómetro 28. Después lo hicieron Luis Pérez y José Ruiz del Andalucía Polversán, pero pocos kilómetros después se quedó descolgado José Ruiz. Por lo tanto, únicamente en cabeza de carrera quedaron estos dos hombres, los españoles Luis Pérez y Carlos Castaño. Pasaron por la meta Volante de Frías también, por el Alto de Cereceda de tercera categoría, y han repetido ese paso por la meta Volante de Villarcayo y por el Alto de Bocos de tercera categoría, y ahora ya camino de Medina de Pomar, cuya línea de meta está habilitada en una recta de aproximadamente 400 metros. Pica un poquito hacia arriba, pero es una subida casi imperceptible al 1%, y eso también podría provocar que aquí en Medina de Pomar la victoria de esta primera etapa de esta 27ª edición de la Vuelta a Burgos se resolviera al sprint. Insistimos, una nómina de ciclistas un poquito desdibujada en esta presente edición, ya que aquí se esperaban equipos que conforman esa categoría de Lucky Pro Tour, como por ejemplo el Fona, que hace algunas semanas había pues medio adivinado su participación en esta Vuelta Ciclista a Burgos, pero después este calendario UCI Pro Tour cargadísimo. Recuerden que esta Vuelta a Burgos pues está compartiendo cartel con el Tour de Benelux, con la Vuelta a Portugal y con la Vuelta a Dinamarca, y eso pues ahí en detrimento de la participación en esta Vuelta Ciclista Burgos. Ahí ya va a pasar el pelotón a poco más de 3 minutos y medio de la cabeza de carrera. Euskaltel, Saunier Duval, Kaiku, Relax Fuenlabrada, Andalucía Polversán, los 4 equipos que están dejando verse en esas primeras posiciones del grupo. Insistimos que el equipo Kaiku puede aquí tener una excelente oportunidad de ganarse un poquito más de nombre, el equipo de Óscar Guerrero, que presenta a 8 corredores realmente con capacidad para poder presentar batalla importante en las 5 etapas. Esa diferencia, poco más de 3 minutos y medio, que van limando poco a poco ese grupo compacto en busca de la cabeza de carrera. Y decíamos, en relación a esa participación, repasando esa nómina de ciclistas, está por ejemplo aquí
uno de los hombres que estuvo en el Tour de Francia por parte de Illes Balears, Xavier Zandio, esa ausencia final de Paco Mancebo, de Alejandro Valverde. Hoy precisamente hablábamos con José Luis Caimerena, el director deportivo de Illes Balears, y nos contaba que la participación de Alejandro Valverde, del murciano, el vigente ganador de la Vuelta Ciclista a Burgos, pues realmente peligra mucho para esa Vuelta Ciclista a España, que va a empezar el próximo 27 de agosto en Granada. Se ha resentido Valverde de unas molestias que le obligaron a abandonar en la segunda parte del Tour de Francia, y pueden ver como ya de nuevo el Euskaltel Euskadi. Samuel Sánchez también puede ser un hombre a tener en cuenta. Roberto Laiseca, que es el hombre que intenta ahora dinamizar un poquito el ritmo, y eso va a repercutir en los dos hombres cabeza de carrera, y reacciona ya el Saunier Duval. Ahí podría estar la lucha en estas dos primeras etapas entre Saunier Duval y Euskaltel Euskadi. Recuerden que además aquí no hay sprinters claros en las 12 formaciones participantes en esta Vuelta Ciclista a Burgos, y de ahí que las opciones de victoria pues puedan ser mucho más amplias. Ahí vean cómo progresa el propio Xavier Zandio por la parte derecha de la calzada, también bien colocado. Podemos ver a Ricardo Serrano del Caico, ahí le pueden ver precisamente por parte del Mr. Burgmaker, el equipo de Ángel Castresana. Podríamos ver también a Jeremy Hahn, el británico, que podría tener ciertas opciones de ganar la etapa si finalmente podemos ver aquí en Medina de Pomar un sprint. Ahí también cómo progresan los hombres del equipo Tenax, un equipo que debuta precisamente en esta Vuelta Ciclista a Burgos, en Andalucía Paul Bersani. Ahí insiste de nuevo el equipo de Gorkar Gerrika Egoitia, e insistimos que va a presentar una nómina importantísima de ciclistas. Vean cómo el terreno ahí se endurece muchísimo, y acaban de coronar sin embargo el Alto de Bocos de tercera categoría, y ahora una vez acaben de pasar por esta nueva tachuela, pues los ciclistas van a encarar ya ese descenso hacia la línea de meta habilitada aquí en Medina de Pomar. Ahí se restablece la unidad en el grupo. Pueden comprobar como no hay ningún equipo que se haga pues descaradamente con el control del pelotón. Aparecen ya algunas de las unidades del Relax Fuenlabrada. Veíamos también por parte del Saunier Duval a David de la Fuente, a Joaquim Rodríguez, que vuelve a colocarse ahí en una excelente posición. También Moisés Dueñas por parte del Relax Fuenlabrada, que lo podría intentar en esta primera jornada y también en jornadas precedentes. Recuerden que la jornada reina se va a disputar el próximo miércoles con la ascensión a esas durísimas lagunas de Neila, pero antes una crono individual de 9,5 kilómetros, que también va a marcar diferencias importantes entre los hombres que van a intentar jugarse la clasificación general en esta Vuelta Ciclista a Murcia. Importante ahí la presencia también de corredores de Illes Balears, con José Luis Arrieta, que también viene de terminar el Tour de Francia. Ahí también se colocan algunas de las unidades del Illes Balears, del Liberty Seguros, el equipo dirigido aquí por el excorredor Marilo Lejarreta. Pueden ver ahí cómo el grupo se va rompiendo por la parte final, habida cuenta de la dureza de esta cuesta con la que tienen que aguantar ahora los ciclistas. Recuerden que todavía en cabeza de carrera, con un margen importante, Carlos Castaño y Luis Pérez, pero por detrás está la batalla evidentemente entre los gallitos de esta Vuelta Ciclista a Burgos. Veíamos ahí también a David Echevarría por parte del Liberty Seguros, ahí cortándose ligeramente el grupo. Está también por parte del Comunitat Valenciana, ahí sufriendo un poquito los hermanos García Quesada, y como pueden comprobar de nuevo en cabeza del pelotón el corredor José Miguel Elías, con Moisés Dueñas y la cabeza de carrera que vaya a pasar por este alto que les va a marcar ya los últimos kilómetros para llegar aquí a Medina de Pomar. El Alto de Bocos, 22 kilómetros para la meta. Veíamos anteriormente ese paso por el inicio del puerto, y ahí vamos a ver cuál es la distancia de la que podrán presumir Carlos Castaño y su compañero de fuga Luis Pérez, del equipo Relax Fuenlabrada. Y aquí en esta Vuelta Ciclista a Burgos dirige Jesús Suárez Cueva. Por tanto, ya descenso hacia Medina de Pomar. Recuerden que estos dos hombres cabeza de carrera acaban de coronar el puerto de tercera categoría de Alto de Bocos. Vamos a repasar el paso por los anteriores puertos de montaña. En el Alto del Portillo pasó en primer lugar Luis Pérez, segunda posición Carlos Castaño, y a continuación, dando tiempo al pelotón, Rafael Casero. Y en el anterior Alto de montaña, el Alto de Cereceda,
volvió a pasar Luis Pérez en primera posición y Carlos Castaño fue segundo. Hay muchísimas tentativas, pero la vigilancia es extrema entre el Saunier Duval y el Illes Balears, también Liberty Seguros, intentando meterse en esas primeras unidades del pelotón. Insistimos que el Saunier Duval, el equipo de Machín, no tiene aquí un líder claro, pero sí que tiene hombres importantes de cara a la clasificación general, como Constantino Zavalla, como Juan Carlos Domínguez, como Íñigo Cuesta, el burgalés, uno de los dos burgaleses presentes en esta vuelta a Burgos. El otro es Ángel Castesana, del Mr. Bookmaker del equipo belga. Y ahí ya insistimos, como equipos que aparentemente no tienen demasiadas opciones para intentar meterse en esas primeras posiciones de la clasificación general, como lo están intentando también el equipo Tenax, al que vemos muy activo en esos últimos kilómetros de esta primera etapa, pero ahora volviendo a marcar el ritmo el integrante de Illes Balears, recordamos, aquí conformado por José Luis Arrieta, Toni Coulomb, Aitor Osa, Iker Leonet, David Navas, Unai Osa, Xavier Zandio y Toni Taulé. En pleno descenso ya, últimos 20 kilómetros para meta para estos dos hombres, Luis Pérez y Carlos Castaño, a la espera de confirmar esa diferencia que van a mantener en ese Alto de Cobos de tercera categoría, situado todavía 22 kilómetros para la meta. Estamos repasando hombres a tener en cuenta de cara a esta clasificación general, pero por detrás, como pueden comprobar, la diferencia se va a recortar de forma importante. 2 minutos y 24 segundos. Una diferencia que podría no valerles a los dos hombres cabeza de carrera después de este arreón que hemos visto por parte del equipo de Machín, del Saunier Duval. Afilados en esa fila de A1 los corredores después de coronar ese Alto de Bocos de tercera categoría. Diferencia 2 minutos y 24 segundos. Es el tiempo que ha marcado el corredor del Saunier Duval. Insistimos también con esa incógnita, el saber cómo está realmente de forma Constantino Zavalla, un hombre que se vio obligado a abandonar el Tour de Francia debido a unas molestias importantes. Ahí precisamente vemos a el corredor del Saunier Duval, Constantino Zavalla, que él mismo explicaba que estaba un poquito dubitativo en cuanto a su estado de forma, pero le podemos ver francamente fuerte a Constantino Zavalla en estos últimos kilómetros, y eso es ya un argumento importante a tener en cuenta de cara a esa ascensión a las Lagunas de Neila en la etapa reina de esta 27ª edición de la Vuelta Ciclista a Burgos. El pelotón que continúa estirado y por delante Luis Pérez y Carlos Castaño en esa empresa que se adivina difícil por parte de los dos escapados, y ahí ya la tranquilidad que parece volver a reinar en esas primeras posiciones. Constantino Zavalla, al que parece no gustarle el ritmo que ahora había cogido la primera parte del pelotón, y ahí rápidamente la reacción de otros hombres. Vemos también a José Miguel Elías por parte del Relax Fuenlabrada. Otras unidades del Saunier Duval dando relevo a Constantino Zavalla, y la guerra que ya presumía Machín, que acaba de presentarse una vez coronado este Alto de Bocos, con esas unidades importantes del Saunier Duval. También ahí la presencia de hombres interesantes por parte de Illes Balears, como Xavier Zandio, el hombre que se quedó muy cerca de una victoria parcial en el Tour de Francia. Muy cerca se quedó Xavier Zandio, pero finalmente tuvo que esperar a mejores momentos para conseguir unas buenas clasificaciones en el Tour de Francia. El ritmo están marcando los dos hombres del Saunier Duval, y vuelve a plantearse esta doble batalla entre Illes Balears y Saunier Duval. Un poquito más escondido vemos al Comunitat Valenciana, el equipo de Vicente Vella, con el que también hablábamos esta mañana. Él decía que posiblemente asumía el liderato en esta Vuelta Ciclista a Burgos, pero que lo normal era ser un poquito más inteligente, el no pues obcecarse, y ahí pueden comprobar cómo Luis Pérez se está quedando y se está marchando solo, quedándose solo en cabeza de carrera Carlos Castaño. Ha pagado este larguísimo esfuerzo el corredor de Relax Fuenlabrada, el hombre que, insistimos, viene en esta temporada 2005 de ser segundo en la general de la Vuelta Ciclista Aragón. Sufriendo muchísimo Luis Pérez, que va a ser pues atrapado por el pelotón en poquito tiempo, en poquitos segundos, y vamos a ver cuánto más dura la escapada que va a protagonizar Carlos Castaña, este corredor neoprofesional de la Andalucía Pol Versán, un hombre que realmente lo hace muy bien en pista, un excelente pistar,
y por detrás el pelotón, en el cual, insistimos, no hay un equipo que pueda marcar la pauta a seguir un poquito de desorden, y eso pues puede provocar muchísimos intentos de escapada como el que se produce ahora mismo. Los hombres también de Vicente Vela, que lo van a intentar sin lugar a dudas. Ahí pueden ver ya cómo se está marchando un hombre del pelotón. Vamos a esperar a identificarlo durante unos segundos, y por detrás las cosas que parecen aparentemente tranquilas, y ahí podemos ver la presencia del dorsal 107, en este caso del italiano Gianluca Tonetti, del equipo Tenax, el equipo de Giancarlo Perini, que se ha marchado en busca de Carlos Castaño. Vamos a ver cuál es la diferencia que le pueden marcar en esas pizarras al corredor italiano Gianluca Tonetti, el dorsal 107. Este equipo que también se presume ciertamente combativo en esta vuelta ciclista a Burgos. Recuerden que el equipo Tenax en este 2005 todavía no ha estrenado su palmarés con ninguna victoria en las diferentes carreras en las que ha participado el equipo Tenax, y aquí tiene una excelente oportunidad el conjunto de Giancarlo Perini de estrenar ese palmarés ya cuando la temporada está realmente bastante avanzada. Constantino Zavalla, que vuelve a intentarlo, se ha marchado en busca de Gianluca Tonetti y va a enlazar con él con muchísima facilidad, pero como pueden ver en esta vista aérea desde uno de los helicópteros de Televisión Española, las diferencias, el margen de maniobra, que es realmente mínimo. Pasando ya por la localidad de Baranda, a 18 kilómetros para la meta. Recuerden, cabeza de carrera Carlos Castaño, Luis Pérez en un terreno complicado. A continuación Gianluca Tonetti y acto seguido Constantino Zavalla. Vemos ya cabeza de carrera con Carlos Castaño rodando con esa cadencia un poquito complicada a la que nos está presentando el corredor de la Andalucía, Paul Versán. Estas carreteras anchas nos van a situar ya en Medina de Pomar, y que lógicamente juegan en favor del pelotón. El grupo perseguidor por delante, recuerden, Gianluca Tonetti y Constantino Zavalla, y un poquito más por delante Luis Pérez y cabeza de carrera Carlos Castaño. Esa es la situación en esos ya últimos 18 kilómetros de esta primera etapa de esta edición número 27 de la Vuelta Ciclista a Burgos. Insistimos en el hecho de que pues aquí no haya un líder claro. Sí que podríamos hablar de esa presencia significada de Aitor González en las filas del Euskaltel Euskadi, pero la ausencia de líderes claros de cara a la clasificación general, que van a provocar pues el hecho de que el ganador de esta Vuelta Ciclista a Burgos no esté nada claro hasta la última etapa. Ahí ya relevando Constantino Zavalla a Gianluca Tonetti, y cabeza de carrera para Carlos Castaño a 15 kilómetros únicamente para la meta. Ahí le deben de estar cantando ya diferencias, referencias a Carlos Castaño, que ha dejado ya a su compañero de fuga, a Luis Pérez, y el Andalucía Paul Versán, que, insistimos, está viviendo unas últimas semanas bastante felices con esa victoria de David Fernández en el circuito de Guecho, el corredor madrileño que le dio la victoria a la formación que dirige Antonio Cabello. Momento en el que Constantino Zavalla y Gianluca Tonetti van a ser alcanzados por el pelotón, el que ahora estaba trabajando por parte del Relax Fuenlabrada José Miguel Elías. El Kaiku también bien colocado, también el equipo Illas Balears, con los hermanos Osa, y también con el propio Xavier Zandio, sin olvidar a Antonio Tauler, que podría tener una opción. Vean ahí cómo se ha cortado claramente el pelotón, y este es Luis Pérez, que se ha quedado clavado en la carretera. Vamos a ver de quién se trata exactamente con esos calambres que nos presenta el corredor del Relax Fuenlabrada, Luis Pérez, efectivamente, y por lo tanto va a tener muchos problemas el corredor Luis Pérez para intentar acabar esta primera etapa. Ahí trabajando desde el punto de vista muscular Luis Pérez, pero posiblemente podría bajarse de la bicicleta después de esta etapa durísima desde el punto de vista climatológico, con altas temperaturas. Y ahí es posiblemente en el momento exacto en el que Luis Pérez va a poner punto final a su participación en esta Vuelta Ciclista a Burgos. El equipo de Jesús Suárez Cuevas, que se podría quedar con un hombre menos,
Yo creo que Luis Pérez no va a aguantar más y que se va a bajar de la bicicleta. Ahí llega ya uno de los coches del equipo Relax Fuenlabrada, posiblemente el conducido por Jesús Suárez Cuevas, hablando con su pupilo. Y Luis Pérez, que intenta pues apurar sus opciones de acabar la etapa, pero por las imágenes que estamos obteniendo, difícil lo va a tener el corredor del Relax Fuenlabrada, que ha sido ya atrapado rápidamente por el pelotón comandado por el Saunier Duval y por el Illas Balear, por el equipo de Machín y por el equipo de José Luis Jaimerena, respectivamente. Imágenes de sufrimiento, vean cómo mueve, cómo ladea la cabeza Luis Pérez, en señal inequívoca de que no puede continuar. Y uno de los dos hombres que más kilómetros ha estado fugado en esta primera etapa se va a bajar de la bicicleta. Los calambres que van a obligar a Luis Pérez a poner punto final a su participación. Ahí llega ya Jesús Suárez Cueva. Se ha parado ya en la calzada. Imágenes complicadas, dolorosas de estos últimos kilómetros posiblemente de Luis Pérez. Y ahí insiste únicamente pedalando con la pierna izquierda, estirando claramente desde el punto de vista muscular la pierna derecha. Pero insistimos, agonía, sufrimiento, dolor e impotencia. Esas palabras que nos salen vistas las últimas pedaladas de Luis Pérez, que insiste, se obstina en abandonar esta Vuelta Ciclista Burgos. Ahí coge un poquito más de ritmo Luis Pérez, y de sufrir un poquito más en estos últimos kilómetros podría tener esa recompensa de llegar 1 minuto y 44 segundos. Vamos ya con imágenes de cabeza de pelotón con Roberto Laiseca, también el Mr. Bookmaker, el Team Barlow Wall, el equipo Kaiku. En definitiva, mucho movimiento y mucho desorden en estas primeras posiciones del pelotón. Ahí entran también los hombres del Mr. Bookmaker, posiblemente trabajando para el británico Jeremy Hunt, el sprinter más claro que presenta el equipo dirigido aquí por Lucien Van Impe, el ex corredor, el ex ciclista. Y aquí ya en estos últimos kilómetros dejan clara cuál va a ser su carta a jugar a partir de ahora con Jeremy Hunt, el corredor del Mr. Bookmaker, el equipo del burgalés Ángel Castresana. La cadencia de pedaleo ahora bastante alegre por parte de Carlos Castaño. Recuerden, bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas en la prueba de equipos, esa modalidad de persecución. Y este año Carlos Castaño, insistimos, con esa tercera posición en el Gran Premio Internacional disputado recientemente en Portugal. 1 minuto 44, recuerden la diferencia entre Carlos Castaño y la cabeza de pelotón, con esas imágenes que no se nos olvidarán durante estas 5 etapas de la Vuelta Ciclista Burgos, con ese sufrimiento de Luis Pérez, el hombre que ha acompañado durante muchísimos kilómetros al corredor de la Andalucía Paul Versán, Carlos Castaño. Nuevas referencias las que le están ahora ofreciendo a Carlos Castaño y el Andalucía Paul Versán, que busca también con mucho ahínco, con mucho ímpetu, el pues completar un poquito más el palmarés con motivo de esta Vuelta Ciclista a Burgos. De hecho, el Andalucía Paul Versán, insistimos, ganó ese circuito de Guecho con David Fernández, pero la victoria al equipo de Paco Cabello se le ha resistido durante esta primera parte larga de la temporada. Dorsal 112, Carlos Castaño va a pasar por una de las últimas pancartas, exactamente de últimos 10 kilómetros, y ahí se va a poner en marcha ya ese crono. Insistimos que por detrás el ritmo del equipo belga Mr. Bookmaker, trabajando para Jeremy Hunt, podrían trastabillar las ilusiones individuales de este hombre, de Carlos Castaño. Y uno de los baluartes más importantes de la Andalucía Paul Versán, conjuntamente con David Fernández, posiblemente David Fernández, el madrileño, va a ser el hombre para el que vayan a trabajar los hombres de Paco Cabello, de Antonio Cabello, para esta clasificación general. Sufriendo en estos últimos ya 9 kilómetros y medio Carlos Castaño con esa referencia final
de 1 minuto y 44 segundos. Entran también Euskaltel, entra Saunier Duval, entra Kaiku, entra Illas Balears, entra Mr. Bookmaker, pero ahí le está costando también mucho trabajo al equipo del Mr. Bookmaker el conseguir ese ritmo adecuado con el que abortar la escapada de Carlos Castaño. Tenemos también aún muy activo Roberto Laiseco, un hombre que puede tener muchísimas opciones en esa escalada a las lagunas de Neila, ese puerto de categoría especial, y el Saunier Duval, que va a intentar luchar también por la combatividad del equipo de José Machín, y aquí viene únicamente con uno de los hombres que estuvo en el Tour de Francia, el ya mencionado Constantino Zavalla, pero con hombres en un buen momento de forma, como puede ser el caso de Juan Carlos Domínguez, de Joaquín Rodríguez y del burgalés Íñigo Cuesta, que ha pasado algunos problemas físicos en las últimas semanas. Hay 1:36, últimos 10 kilómetros para la meta, y ahí manteniendo esa diferencia superior al minuto y medio Carlos Castaño. De pelotón que se ha cortado en esa última ascensión al Alto de Bocos de tercera categoría. Y Luis Pérez, que debe de estar por detrás de este grupo. 1:36, ahí la confirmación de esa referencia de la cabeza de carrera con el pelotón. Los 9 kilómetros que se le van a hacer realmente muy largos, ahí pasando otra referencia, otro hito kilométrico Carlos Castaño. Últimos 8 kilómetros para el corredor de la Andalucía, Paul Versán. Pues encadenarían, en el caso de conseguirlo finalmente, un mes de julio y un mes de agosto realmente bueno, con estas victorias de David Fernández y la hipotética en el día de hoy de este hombre, de Carlos Castaño, este neoprofesional de la Andalucía, Paul Versán. Recuerden que aquí el equipo de Antonio Cabello viene aquí con la nada despreciable cifra de 6 corredores neoprofesionales: Jaume Rovira, Carlos Castaño, José Ruiz, Víctor Manuel Gómez, Paco Martínez y Juan Antonio Pastor. Por lo tanto, una apuesta importante la que presenta Antonio Cabello. Ahí Juan Martínez Oliver, otro de los directores deportivos del equipo Andalucía, Paul Versán, conjuntamente con Antonio Cabello, pues marcándole las pautas, últimos 7 kilómetros, y la victoria que empieza a ser un poquito más probable para este jovencísimo corredor Carlos Castaño Panadero, en busca de darle la gloria al equipo de Antonio Cabello. Vamos a ver ya rápidamente esas imágenes aéreas del grupo perseguidor, con esa última referencia superior al minuto y medio. Ahí entra de nuevo Saunier Duval, Euskaltel Euskadi, y el Mr. Bookmaker, que ha desaparecido momentáneamente de esas primeras posiciones. Pasando ya por la pancarta de últimos 8 kilómetros, la cabeza del pelotón, el Mr. Bookmaker, con Klaas de Gruyter, con Julien Laidun, con Benjamin Day, con Jan Renders, con Peter Buits, los hombres que están ahora trabajando para el británico Jeremy Hunt. El Kaiku también intentando el equipo de Óscar Serrano. Tipo que aquí presenta hombres también interesantes de cara a la clasificación general, como José Antonio López, Gustavo César Veloso, Ricardo Serrano. Hombre, un buen escalador que puede hacerlo bastante bien también en esa ascensión a las lagunas de Neila. Últimos 6 kilómetros para Carlos Castaño. Vamos ahí a ofrecerles una nueva referencia para saber exactamente cuál es el tiempo del que dispone el corredor de la Andalucía, Paul Versán, a únicamente 6 kilómetros para la línea de meta. Insistimos en que la cadencia de pedaleo es bastante alegre, pero esos nervios que se están viviendo por detrás en el pelotón pueden pues ir recortando segundo tras segundo a este hombre, Carlos Castaño, jugado desde el kilómetro 28. De hecho, fue el hombre que conformó esa fuga, inicialmente integrada por Luis Pérez, por Carlos Castaño y por José Ruiz, y que poco después quedó integrada únicamente por Luis Pérez y por Carlos Castaño. El pelotón completamente estirado. Yo creo, insisto, en que ahí quedan algunas unidades por unirse a ese pelotón después de esa ascensión al Alto de Bocos de tercera categoría, 20 kilómetros para la meta, pero la orografía que es sinceramente favorable para el pelotón, que está intentando ya ofrecer ese ritmo de caza en busca de Carlos Castaño.
Aquí hay muchos equipos con un palmarés pobre en este 2005 y esta Vuelta Ciclista a Burgos es una sensacional oportunidad para enriquecer ese palmarés en este ejercicio 2005. Recuerden que aquí también muchas formaciones, básicamente las españolas, van a intentar también perfilar sus equipos de cara a esa Vuelta Ciclista a España, y el Saunier Duval, que lo vuelve a intentar el equipo de Josean Fernández de Machín, que vuelve a insistir en provocar ese ritmo rápido. Atención también a Íñigo Cuesta, el corredor burgalés, pancarta de 5 kilómetros para Carlos Castaño, y yo creo que puede conseguirlo Carlos Castaño. Ahí le van a ofrecer ya nuevas referencias el director deportivo Antonio Cabello, y Carlos Castaño veíamos por detrás como Íñigo Cuesta también lo intentaba, el hombre del Saunier Duval, que había saltado del pelotón ahí con esos poquitos metros de margen de maniobra. Íñigo Cuesta, un hombre que también explicaba que por el hecho de ser burgalés aquí podía tener un poquito más de margen de maniobra, un poquito más de libertad por parte de Machín, por parte de su director deportivo, y esas apreciaciones por parte de Íñigo Cuesta que se acaban de constatar con este ataque a pocos kilómetros para la línea de meta. El corredor burgalés en busca de Carlos Castaño, pero va a ser ya cazado. Pancarta de últimos 4 kilómetros para Carlos Castaño. Y ahí luchando denodadamente Carlos Castaño, pero vean cómo el pelotón por detrás está recortando rápidamente esa diferencia. Pues no lo va a ser todavía superior al minuto. Y yo creo que Carlos Castaño va a acabar llegando en solitario aquí a la línea de meta, y por lo tanto se va a convertir en el primer líder de esta Vuelta Ciclista a Burgos. Ahí el que ahora está tirando es el equipo Barlow por parte de Stefano Cavallari, uno de los 4 italianos del equipo británico, que cuenta con Igor Astarloa, el campeón del mundo en el 2003 en Hamilton, en Canadá, aunque en esas fechas siendo corredor del equipo italiano Saeco. El corredor de Hermua, también un hombre a tener en cuenta de cara a esa más abierta que nunca clasificación general. Y ahí marcándole el ritmo el director deportivo de la Andalucía, Paul Bersan, a Carlos Castaño. Recuerden, poquito más de un minuto la diferencia de la que disponía Carlos Castaño, que podría conseguir, insistimos, su primera gran victoria como ciclista profesional. Hay aproximadamente 1 kilómetro de margen entre Carlos Castaño, entre la cabeza de carrera y el grupo perseguidor del que ahora estaba trabajando Íñigo Cuesta, el corredor de Burgos. Y ahí por detrás de nuevo Constantino Zavalla, que intenta avivar un poquito más el ritmo, llevándose a alguno de los integrantes de Illes Balears. Atención también a Aitor Osa, a Unai Osa, los hombres que llegan aquí en un buen momento de forma después de no haber competido en el Tour de Francia, pero los dos hermanos del equipo Illes Balears que pueden jugar un papel también determinante en esta Vuelta Ciclista a Burgos. Pues ahí 48 segundos a únicamente 3 kilómetros para la meta. La reacción que no habrá sido absoluta por parte del pelotón, ya prácticamente viendo en lontananza las calles de Medina de Pomar, y Carlos Castaño, que va a ganar la etapa y se va a convertir en el primer líder de la clasificación general de esta 27ª edición de la Vuelta Ciclista a Burgos. Ahí le pueden ver el corredor del equipo que dirige Antonio Cabello, el Andalucía Paul Bersan. Carlos Castaño fue tercero en el Gran Premio Internacional de Portugal, además fue tercero en la 4ª etapa, una prueba contra el reloj. Pancarta ya de último kilómetro, últimos 1000 metros para Carlos Castaño, y ahí el pelotón que va a pasar por la pancarta de últimos 2 kilómetros. Un poquito más de 1 kilómetro de margen para Carlos Castaño, 45 segundos de margen, y una victoria muy feliz para este hombre que, insistimos, también hace poquitas fechas acabó en una excelente 7ª posición el Gran Premio Villafranca de Ordizia, y que a principios de temporada pues consiguió acabar en la 8ª posición en el Trofeo Sawyer, en esa Challenge a Mallorca disputada a principios de este ejercicio 2005. Ya prácticamente en la línea de meta Carlos Castaño. Tenemos ya ganador, a no ser que pase algo extraño en estos últimos ya 300 metros, y Carlos Castaño que se va
a llevar de forma muy merecida la victoria en esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos, con inicio en Burgos y final en Medina de Pomar. Esta será la última carrera por etapas que dispute el Andalucía Paul Bersán. Ahí le pueden ver alzando los dos brazos, cerrándose el maillot. La victoria para Carlos Castaño, su primera victoria como ciclista profesional. Sensacional la etapa que nos ha deparado el corredor de la Andalucía Paul Bersán. Recuerden esos buenos resultados conseguidos por el equipo de la Andalucía Paul Bersán, con la victoria de David Fernández, del madrileño, en el circuito de Guecho. Vamos a ver quién se acaba llevando el sprint aquí. Ahí trabajando el también Tim Barlow. Vamos a ver quién se acaba llegando la segunda posición. Pues va a ser finalmente para Igor Astarloa, que ha sido segundo, dando tiempo al pelotón. El campeón del mundo en el 2003, Igor Astarloa, que deja constancia de sus opciones también de cara al más que posible sprint en la segunda etapa a disputar mañana lunes. Vamos ya con la repetición de los últimos metros. Felices para el dorsal 112, para Carlos Castaño, este neoprofesional. Insistimos en que la Andalucía Paul Bersán disputa aquí en esta Vuelta Ciclista a Burgos la última prueba por etapas en este año, ya que no va a estar presente en esta Vuelta Ciclista a España, y que aquí presenta un equipo realmente potente, con el ya mencionado Jaume Rovira, con Carlos Castaño, con José Ruiz, con Víctor Manuel Gómez. Y vamos ya certificando esta victoria de Carlos Castaño, a esperar a que ya se entreguen los diferentes maillots aquí en la meta de Medina de Pomar. Al Medina de Pomar, donde aún podemos rastrear la huella de su pasado feudal. Saludos y bienvenidos a la 27ª edición de la Vuelta Ciclista a Burgos. Vamos a repasar en primer lugar la clasificación de la anterior edición. Veían la clasificación de la montaña con Alejandro Valverde, el corredor murciano, que se impuso nada más y nada menos que en 3 de las 4 etapas disputadas. La clasificación por equipos, con el Saunier Duval también presente en esta edición del 2005 por delante del Relax Bodysol. La clasificación de las metas volantes se la llevó el italiano del Fonac, Marco Fertonani, Moisés Dueñas y Constantino Zavalla. A continuación del Transalpino y la general, con Alejandro Valverde, Denis Menchov, el ruso de Illas Balear, segunda posición, y el italiano del Saunier Duval, Leonardo Piepoli, se hizo finalmente con la tercera posición en la clasificación general. Imágenes ya de esta mañana en la Plaza del Rey San Fernando, en Burgos, con ese ya pertinente acto de presentación de los 12 equipos participantes. Insistimos en esta 27ª edición, los hermanos Casero, uno en las filas del Saunier Duval, otro en el Comunitat Valenciana, el equipo de Vicente Belda. Ya el corte pertinente de la cinta con Gregorio Moreno, el director general de esta Vuelta a Burgos. Recuerden que Gregorio Tito Moreno opta a ser elegido como presidente de la Unión Ciclista Internacional, de la UCI. Una vez cortada la cinta, salida ya para los más de 90 ciclistas repartidos en 12 formaciones, la mayoría de las cuales son españolas. Roberto Laiseque, el corredor del Euskaltel Euskadi, la salida neutralizada unos poquitos kilómetros antes de que se diera exactamente a las 12 y 11 minutos del mediodía la salida real. Ahí ya el paso por la pancarta del kilómetro cero. Mucho calor hoy en Burgos, como ya apuntaban los pronósticos meteorológicos, incluso superándose esos 30 grados centígrados, y tranquilidad aparente en esos primeros kilómetros. El perfil de esta primera etapa entre Burgos y Medina de Pomar, de 162 kilómetros, con la ascensión a esos 3 puertos de montaña: el Alto del Portillo de segunda, el Alto de Cerceda de tercera y finalmente el Alto de Bocos, a 22 kilómetros para la meta de tercera categoría. Vamos ya con imágenes que se han acabado de producir hace poquitos kilómetros. El paso por la meta volante, una de las últimas metas volantes de la jornada, por Villarcayo. Estos son los 2 hombres cabeza de carrera. A ver, aquí pueden ver a Carlos Castaño, el corredor de la Andalucía Paul Bersán, al que le está acompañando otro español, Luis Pérez,
del Relax Fuenlabrada. Ya imágenes en directo de los dos escapados. Vamos a perfilarles ya cómo ha ido el dibujo de esta primera etapa. Recuerden, entre Burgos y Medina de Pomar, esta escapada larguísima que se conformó en el kilómetro 28 cuando saltó Carlos Castaño, y después se le unieron Luis Pérez y José Ruiz del Andalucía Polversan. Ese es el paso del grupo por esa última meta volante. Ya esas diferencias notables que habían conseguido los dos escapados se han ido reduciendo de forma rápida. Ahora se instalan esos 3 minutos y 49 segundos, pero en el paso por el Alto de Cereceda, todavía bastantes kilómetros para la línea de meta, la máxima diferencia se estableció exactamente en 6 minutos y 38 segundos. Vemos ya a los hombres del Kaiku trabajando en esas primeras posiciones. Un equipo muy combativo que ya nos explicaba su director deportivo en jornadas precedentes, Óscar Guerrero, que venía aquí a intentar hacerlo realmente bien. Veíamos a Gustavo César Veloso en esas primeras posiciones y regresamos a la cabeza de carrera con esos relevos que intentan darse el corredor Carlos Castaño. Recuerden que este fue uno de los 4 integrantes de la selección española masculina que en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004 se colgó la medalla de bronce en la prueba de persecución por equipos. Ahí se está rompiendo un poquito la dinámica un poquito tranquila del grupo. Vean ahí cómo entran también los hombres del Samier Duval. Joaquín Rodríguez, un hombre que puede tener también un peso específico importante en las filas del equipo de Joséan Fernández de Machín. Y la cabeza de carrera que está sufriendo también esas altas temperaturas, ya pasando por el Alto de Bocos de tercera categoría, el último puerto de montaña, la última tachuela orográfica que tienen que pasar los ciclistas que han iniciado esta 27ª edición de la Vuelta Ciclista Burgos. Todavía 22 kilómetros para la meta y el pelotón que todavía tiene que estar a unos poquitos kilómetros de pasar por esa pancarta del Alto de Bocos de tercera categoría. Estos dos hombres que prácticamente se van a repartir. Abre Burgos su puerta grande al pelotón para despedirlo camino de la extensa comarca de la Bureba, corazón de Castilla y, a decir de Azorín, una de las más bellas de España. Esta gran llanura, flanqueada por elevados farallones y salpicada de castillos e iglesias románicas, esconde tesoros como la villa amurallada de Poza de la Sal, donde las casas blasonadas conviven con sencillas construcciones de adobe en sus tortuosas y empinadas callejas. Desde la monumental Frías, cuyo castillo, paradigma de las viejas fortalezas medievales, ejerce de vigía sobre el impresionante valle de Tobalina. Iniciamos la marcha a través de la Castilla más vieja, la siempre verde comarca de las Merindades. Una interminable sucesión de montañas, bosques, ríos, valles y cascadas, castillos, iglesias románicas, palacios y casas señoriales. Conoceremos Villarcayo, capital de las Merindades y animado centro de veraneo, para concluir nuestro periplo en la medieval